Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Vamos a continuar, ¿verdad?, con esta parashá. Amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim que nos permite, ¿verdad?, venir, compartir un poquito con ustedes, ¿verdad? Es cuando aprendemos más, ¿verdad? Aprendemos más cuando compartimos, ¿verdad?, que cuando leemos para nosotros mismos o estudiamos para nosotros mismos. Cuando compartimos, ¿verdad?, viene mucho aprendizaje porque tenemos que estudiar más, ¿verdad?, para poder compartir con todos ustedes. Bendito sea nuestro Elohim que ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, compartir con ustedes y nos permite llegar a este tiempo. Amén, amén. Bueno, nos quedamos en el Pasuk 8 de esta parashá, ¿verdad?, en el libro de Bereshit, Génesis 18:8. Ahí es donde vamos a empezar, pero vamos a ver el 7, vamos a leer el 7 para entrar un poquito en materia, para que, ¿verdad? Y hacia las reses corrió Abraham hacia la manada, y tomó el hijo de un becerro, de un cordero bueno y tierno, y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Amén. Nada más para entrar en contexto en lo que nos quedamos ayer, y entonces nos quedamos en el 8. Y tomó cuajada y leche, y el hijo de un becerro, el cual había preparado, y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Amén. Vamos a leerlo acá en la Torá, porque vemos, bueno, porque estaba leyendo los comentarios, vemos cómo hay una contradicción por lo que acabo de leer, A ver, vamos a leer aquí la Torá. Tomó crema y leche y el ternero que había preparado, y lo dispuso delante de ellos, se paró frente a ellos debajo del árbol, y comieron. Es importante porque miren, lo que vamos a leer, ¿verdad? A ver, aquí viene el comentario. Primero Abraham sirvió los alimentos lácteos porque eran lo más fácil de preparar. Recién después de que sus huéspedes aplacaron su sed y saciaron su hambre, él trajo todo el resto de la comida, que consistía en carne de ternera. A ver, vemos esto, lo que dice este comentario, ¿verdad? Pero lo que leemos en la Torá es totalmente distinto. Tomó crema, leche y el ternero que había preparado, y lo dispuso delante de ellos, todo junto. Y fíjense lo que dice el comentario, que primero sirvió los lácteos, porque era lo más fácil de preparar. Entonces hay que ir separando, ¿verdad?, lo que no es verdad. A ver, y luego dice, y fíjense lo que dice luego el comentario. Y comieron los ángeles. Y no dice, ¿quién lo dijo este comentario? Rashi, Fíjese lo que dice. Comieron, los ángeles no comen en sentido humano. Del término solamente daba la impresión de hacerlo. Esto nos enseña a no apartarnos de las costumbres del lugar, según Rashi. En el sentido cabalístico, los ángeles, como seres espirituales, reciben su sustento de la santidad tan grande, ¿verdad? Supuestamente Rashi, los ángeles no comieron, los malach, ¿verdad?, los mensajeros, sino que hacían que comían, pero no comieron. Puede ser, ¿verdad?
Puede ser, pero aquí dice que se dispusieron a comer. A ver, ¿dónde digo acá? Mientras ellos comían, dice que sí comían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que no comen? ¿Verdad? Totalmente. Y es ahí donde tenemos que, ¿verdad? Porque hay un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial, ¿verdad? ¿Me explico? Cuando ellos adquieren un cuerpo terrenal, puede comer. Y lo vemos con Mashiach cuando regresó, ¿verdad? Y comió un pedazo de pescado, ¿verdad? Estaba comiendo un pedazo de pescado, ¿verdad? Y entonces vemos que sí pueden comer. La misma Torah lo está diciendo. Y comieron. Miren, acá dice al último, la última frase dice y comieron. Sí, entonces, a ver, sigamos leyendo comentario de Rashi. En el sentido cabalístico, los ángeles, como seres espirituales, creo que sí lo leí, reciben su sustento de la santidad. Tan grande era Abraham que su conducta sagrada nutría a los ángeles del alimento que necesitaban, ¿verdad? Del alimento espiritual. Bueno, eso sabemos. Sabemos que cuando venimos a la Torah estamos obteniendo este alimento espiritual. Pero, ¿verdad? Vemos que sí comieron. De igual manera, cuando fueron con Lot, ¿verdad? Dice que Lot les preparó la comida, ¿verdad? Entonces, a mi punto de vista, ellos toman un cuerpo terrenal, ¿verdad? Bueno, a mi punto de vista y por lo que se ve, ¿verdad? Cuando iba camino a Emaús, nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, ¿verdad? Él dice que no lo pudieran reconocer hasta que partió el pan, ¿verdad? Y dice que se desvaneció. Partió el pan, entonces el cuerpo glorificado puede hacer muchísimas cosas. Y de mi punto de vista puede hasta comer. Amén, amén, amén. Entonces vamos a otra de las cosas en este pasaje. Dice, tomó cuajada y leche y el hijo de un becerro, de un carnero. Un becerro es una carne tiernita, blandita, suavecita, algo que no cae tan pesado, ¿verdad? Miren, aquí se derriba también los judíos dicen que no deben de comer leche o lácteos juntamente con carne, pero aquí lo estamos viendo totalmente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es totalmente distinto? Dice no cocinarás el cabrito con la leche de su madre, así dice la Torá. Lo interpretaron de esta manera, no comer, no revolver lácteos, ¿verdad? O queso con carne. Totalmente una discrepancia hay en esa interpretación porque, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo en este pasaje es algo distinto. Solo que se hacía en el antiguo Medio Oriente, se hacía un ritual y se cocinaba el cabrito en la leche de su madre. En ese tipo de ritual o era lo que hacían las civilizaciones paganas en aquel entonces. Por eso Adonai especifica, no comerás el cabrito en la leche de su madre, porque eso hacían, era una tradición pagana. Entonces es importante recalcar eso, que porque sí hay muchos en raíces hebreas y en
comunidades mesiánicas que sí han adoptado esa interpretación de no comer lácteos con carne. Aunque ellos argumentan que también la ciencia dice que hay que hace daño, ¿verdad? A la larga eso hace daño, pero bueno, al menos no se dio ese mandato por ese tipo de situaciones, sino que se dio porque era un ritual pagano que se hacía en la antigüedad. Amén. Entonces vamos a continuar con el 9 y el 10. 9 y 10. Y ellos le dijeron a él: ¿Dónde está Sara tu hija? Y él respondió: hazlo aquí, en la tienda. Y él dijo: yo de cierto regresaré a ti en ese tiempo de vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu hija. Dará un hijo Sara y Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda atrás de él. Atrás de él, ¿verdad? Dice que Sara estaba escuchando. Entonces, vamos a, ¿verdad? Siempre vemos a nuestra hija preocupándose cuando alguien, ¿verdad?, extraño o, ¿verdad?, están platicando con su ish, ¿verdad? Y vemos aquí no es el caso, no es algo diferente. Vemos a Sara escuchando tras bambalinas la plática, y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que sabemos que se rió por lo que le dijo, ¿verdad? Y dice, vamos a leer el comentario. A Sara a Sara le es revelada la promesa de que tendría un hijo. Anteriormente la profecía acerca de un hijo le había sido revelada solo a Abraham. Ahora también le sería revelada a Sara. Los malach comenzaron preguntando dónde se encontraba ella. Si bien todos saben que estaba en la tienda, eso era para enfatizar que Sara era una mujer recatada, y de ese modo hacerla más loable a ojos de su marido, según Rashi, ¿verdad? Entonces podemos ver que nuestra matriarca Sara, ¿verdad?, con respeto se recataba, atendía, pero también se recataba, se retraía, ¿verdad? Porque eran pláticas de hombres, ¿verdad? De varones. Ese es el recato que nos muestra nuestra matriarca. Ahora, ¿verdad?, cuando vemos que pues, todos conviven juntos, pues tampoco está mal. Pero era, ¿verdad?, un recato, ¿verdad?, para guardar el respeto a su ish. A ver, sigamos leyendo el comentario. En un sentido más literal, Sforno comenta que dado que su misión, era informarle a ella la profecía, los ángeles querían asegurarse de que ella pudiera oírlos. Sí, y eso es lo que los ángeles por eso preguntaron por Sara. Los comentaristas explican que el malach habló en primera persona, como si estuviera en su poder concederle un hijo, debido a que estaba actuando como el emisario de Elohim, ¿verdad? Entonces vemos el malach venía con toda esa intención, ¿verdad?, de decirle la profecía a Sara. Vemos que a Miriam, ¿verdad?, también, ¿verdad?, se le aparece el malach y le dice: concebirás un hijo, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer una comparación que hasta ahorita se me vino a la mente. Ok. Bueno, sigamos con el 11.
Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y había dejado de suceder en Sara la costumbre de las mujeres. La costumbre de las mujeres. Ok. A ver. Vamos a ver qué dice el comentario sobre este pasú. Entrados en años. El Zohar comenta que cada día en la vida de las personas viene con su propio desafío y su propia misión. Lo que se puede lograr un día no puede postergarse para el siguiente. Ok. ¿Verdad? Un día no, o sea, lo que quiere decir este comentario es que cada día de nosotros ya está escrito. Ya está escrito, ¿verdad? Por eso a veces vemos, hermanos, que cuando alguien es asesinado, viene un castigo muy grande para el asesino. A veces, prácticamente como dijeron los comentaristas, ¿verdad? En unas parashá pasadas ¿verdad? De las primeras parashá que estuvimos compartiendo con los comentaristas, que son hombres muertos, ¿verdad? Que ya prácticamente son zombies, ¿verdad? Como dijo Mashiach, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque han desviado el propósito de cada persona. ¿Sí? Cuando alguien asesina a alguien, desvías el propósito de esa persona. Entonces hay que trabajar más. Entonces hacen, ahora sí que hacen que Elohim se enoje. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propósito de día a día. Aquí, a ver, lo voy a leer de nuevo, ¿verdad? Lo que dice el Zohar. Pero sí se puede intuir, eso sí se puede intuir, ¿verdad? Que cada persona, ahora sí que cada persona tiene escrito lo que va a hacer, ¿verdad? Recuerden lo que dice la Escritura. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Sí, tenemos un propósito. Bendito sea nuestro Elohim. Miren que el propósito tan grande que nos ha dado de venir a la Torá, ese es un propósito grandísimo. Que nos haya abierto los ojos, que nos haya abierto los oídos para poder escuchar su dabar, para poder venir a sus mandamientos. Qué grande es Él, qué grande. Vamos a leer de nuevo ¿verdad? Para que se entienda un poquito mejor. Entrados en años, el Zohar comenta que cada día en la vida de la persona viene con su propio desafío y su propia misión. Ahí está. Lo que puede lograr un día no puede postergarse para el siguiente, ya que este último tiene su propio conjunto de acciones por realizar. Amén. Bueno, y aquí se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando dijo Mashiach, a cada día dele su afán, ¿verdad? Que no pensemos en el día siguiente, ¿verdad? Que no nos preocupemos por el mañana. Que si Elohim alimenta a las aves del cielo, ¿verdad? Y no se preocupan por qué van a comer mañana, así debemos de ser nosotros. Amén. Amén, amén, amén. El curso normal de los acontecimientos, voy a seguir leyendo el comentario, perdón. En el curso normal de los acontecimientos, la gente va por la vida con sus calendarios espirituales, manchados por la inmensa cantidad de días y horas que malgastó, o aún peor, que uso para hacer cosas malas. Ahí estamos también, ¿verdad? Mire, todo el tiempo que malgastamos en nuestra vida
¿verdad? Todo el tiempo que malgastamos en nuestra vida, sin estudiar Torah, sin venir a los mandamientos, ¿verdad? Cómo nos duele ese, nos arrepentimos, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim que nos lava de toda esa inmundicia, pero siempre sí viene como un arrepentimiento, ¿verdad? Nos arrepentimos de haber perdido tanto tiempo en el mundo, tanto tiempo, ¿verdad? Sin saber, pero claro, recordemos que parte de ese tiempo hubo un velo, ¿verdad? Hubo un velo que para muchos de nosotros fue bendición, porque venimos a este tiempo, a este momento, porque este era el tiempo y el momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Recordemos que se dio la profecía de que se tenía que cumplir. Dicen muchos que ya estudiaron la profecía que en el 2012 o el 2008, por ahí se cumplió la profecía de que, ¿verdad? Que Israel podía regresar, la casa de Israel, ¿verdad? Porque se le había dado el castigo otra vez 70 veces más. Entonces se cumple, o 7 veces más, si mal no recuerdo, 7 veces más. ¿Por qué? Porque no habían regresado completamente. Y ahora es el tiempo, o sea que no es porque queramos, es ahora sí que es el tiempo y se nos cae el velo, empezamos a escuchar Torah, ¿verdad? Elohim escoge a muchas personas para que empiecen a predicar Torah. Nos aprendemos un poquito de Torah, abre nuestros labios para poder predicar Torah, ¿verdad? Ahora que nos ve Judá, le da celos y empiezan a hablar Torah. Y ahí están los dos testigos hablando de Torah, ¿verdad? Que el judaísmo viene junto con toda su cábala, pero bueno, es un despertar espiritual y es totalmente una avalancha de información para muchos. A muchos los va a turbar, se los va a llevar lejos, ¿verdad? Como vemos que muchos se van directo a la cábala y muchos se van directo al judaísmo y bueno, es un descontrol total. Bendito sea nuestro Abino Malquino que nos ha acercado, nos ha protegido, ¿verdad? Y nos abrió la puerta, esa bendita puerta que encontramos, ¿verdad? Dice Mashiach, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y estamos en ese redil. Todo el que quiere entrar por otra puerta es un salteador y es un ladrón, ¿verdad? Y no va a poder entrar. Como, miren, me da mucha pena con estos que se van al judaísmo, que primero se deben de investigar bien si Mashiach, si Yahshua es el Mashiach, ¿verdad? Si quieren entrar por otra puerta, cuando si Elohim hubiera querido que nacieras en Judá, hubieras nacido en Judá, pero no quiso que nacieras en Judá, quiso que fueras un gentil, ¿verdad? Para que entraras por la única puerta donde vamos a entrar todos, incluyendo Judá. Amén, amén, amén. A ver. Vamos a seguir. Pero las personas verdaderamente grandes, como Abraham y Sara, vivieron la vida con todos sus días intactos, pues los utilizaron todos en la forma de vida, con un propósito. Amén, ¿verdad? Vemos que nuestros patriarcas por eso fueron elegidos, porque ellos se condujeron rectamente, ellos siempre escucharon la voz de Elohim. Y recordemos que fue un antes y un después, ¿verdad? O sea que se tenía que haber escogido se puede decir un Mashiach, un ungido, que fue nuestro patriarca Abraham, ¿verdad? Para que él trajera todo esto, toda esta revolución, ¿verdad? Hermosa.
ese es el significado de la expresión, literalmente, vinieron con días. Perdón. Sí, o sea, esa es el significado de la expresión vinieron con días. O sea, llegaron a la vejez con una riqueza, con una riquísima cosecha de días plenos de sentido. Amén, amén, amén. Sí, o sea que era, como quien dice, hermanos, era eran unos sadí completos, ¿verdad? Tanto nuestra matriarca, Sara, y nuestro padre Abraham, ¿verdad? Venían ellos caminando en rectitud desde el principio, amén, desde Bereshit, ¿verdad? Bueno, a ver, permítanme. Ahora sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En el 12. En el 12. Y se rió Sara. A ver, permítanme. ¿Me faltó algo? No. Aquí está. Y se rió Sara de sí misma diciendo, después de haber envejecido Sara, y se rió Sara de sí misma diciendo, después de haber envejecido, será que tendré este deleite, y mi Adón siendo también viejo. Amén. Amén, amén, amén. A ver. Miren. Vamos a leer el comentario. Y se rió Sara. Se rió sin querer lo que había oído. Pensó que la afirmación del huésped era una bendición pronunciada por pura cortesía, carente de sentido, y no una profecía de Elohim. En vista de su edad avanzada, ella pensó que un rejuvenecimiento tan fuerte de lo común sería un milagro tan grande como la resurrección de los muertos. Amén. Fíjense qué detalle de este comentario, que solo Elohim mismo puede llevar a cabo. Amén, 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 amén. Ay, 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 qué fuerte. Miren, y yo ni siquiera me había fijado de esto. Y creo que lo acabo de darle una repasada. Lo voy a leer de nuevo. Y se rió Sara. Se rió sin querer. Lo que había oído, pensó que la afirmación del huésped era una bendición pronunciada por pura cortesía, ¿verdad? Eso pensó Sara, que lo decía nada más para cortesía, carente de sentido y no una profecía de Elohim. En vista de su edad avanzada, ella pensó que un rejuvenecimiento tan fuera de lo común sería un milagro tan grande como la resurrección de los muertos, que sólo Elohim mismo puede llevar a cabo. Es forno. Solo Elohim mismo puede llevar a cabo una resurrección de los muertos. Miren, yo viendo este comentario, ¿verdad? Y viendo a Sara, bueno, lo que dice la Torá sobre Sara, sobre la parashá pasada que le dice a Abraham, hoy he visto que eres hermosa, ¿verdad? Al principio de la parashá pasada, Lech Lejá, yo he visto que eres hermosa. Y era ya anciana. Saben que empezó a haber en ella un rejuvenecimiento. Cuando la ve el rey, ¿verdad?
o los egipcios, ¿verdad? Los misraíns la vieron y la vieron hermosísima. Fue un rejuven. Ella estaba experimentando un rejuvenecimiento, amados. Un rejuvenecimiento. Porque iba a ser madre. Era algo literal lo que hemos estado viendo desde la parashá pasada y en esta. 100 años. 100 años tenía, no recuerdo, 90 sí, 90 años, ¿verdad? 90 años. Iba a tener un hijo. Y era hermosísima. Digo, se ve totalmente un rejuvenecimiento. Y dice el comentarista que lo que ella más o menos pensó, ¿verdad? Que era un milagro tan fuerte que solamente que lo comparaba con la resurrección de los muertos. Imagínese lo que trajo Yitzhak, ¿verdad? Lo que trajo Yitzhak. Entonces, sí se estaba experimentando un rejuvenecimiento. Se estaba regresando a vida nuestra matriarca. Y eso mismo pasa con todos nosotros. Cuando venimos a la Torá estamos pasando de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Sí? Y a veces experimentamos un rejuvenecimiento, Experimentamos un rejuvenecimiento. Muchas personas experimentan sanaciones, ¿verdad? Hay muchos testimonios de gente que que tenía enfermedades de cáncer, enfermedades y cuando empiezan, pues más que nada es parte de la profecía, que llegamos al fondo, tocamos fondo, pedimos a Elohim que nos ayude y nos trae a su Torah. Nos trae a su Torah, a la Torah. Y pasamos de muerte a vida. Y hay un rejuvenecimiento, ¿verdad? No hay un rejuvenecimiento total, pero sí hay un rejuvenecimiento. Pasamos de muerte a vida. Amén, amén, amén. Sigamos leyendo el comentario. Si bien Sara no sabía que era verdaderamente un mensaje directo de Elohim, Elohim se enojó por su reacción, pues una persona de su altura tendría que haber tenido fe en que el milagro del nacimiento podría ocurrir. Por lo menos tendría que haber dicho amén o que así sea. A ver, aquí hay mucha controversia. ¿Se rió porque le dio risa? ¿Se rió de nervios? ¿De qué se reiría Sara? ¿O se rió porque se tenía que reír? Recordemos que Yitzhak, ¿verdad? Significa risa. O por eso le pusieron Yitzhak, ¿verdad? Yitzhak significa risa. Entonces se rió. Entonces yo pienso que es irrelevante. Es algo, estamos acusando a veces a nuestra matriarca de algo que no creo que haya pasado por su mente, porque ella era, se puede decir, ella también estaba conectada con la divinidad. Ella también tenía ese fuego, porque le dice, ¿verdad? Le dice Elohim a Abraham, haz lo que dice Sara. Entonces vemos que ella también estaba llena del Ruach, estaba llena del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Estaba también dirigida. Y muchas de sus acciones, que aunque las vemos así como duras, ¿verdad? Como cuando dice, echa a estos de aquí, a Agar y a Ismael, vemos que ella entonces está tomando una decisión muy dura, ¿verdad? Se ve algo muy duro, pero era necesario porque, ¿verdad? Podía pasar una catástrofe. Recordemos que había un celo, que hasta la fecha perdura por parte de los ismaelitas, ¿verdad? Que
sí, podemos entender que los árabes, ¿verdad? Tienen mucho celo de Israel. Prácticamente ellos, los millonarios árabes, muchos de ellos están financiando esta guerra, porque saben quién es el hijo de la promesa. Sí, ellos saben. Bueno, entonces vemos que Sara, ¿verdad? Se rió, pero yo pienso que se rió de nervios o de felicidad, pudo haber sido de las dos cosas. Pero le preguntaron, ¿verdad? ¿Por qué se rió Sara? Y dijo Yahweh a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Pero no quiero brincar, ya estoy brincando, ¿verdad? Sigamos leyendo el comentario. A ver. Y aquí ponen en el comentario piel tersa. Piel tersa. En el sentido literal, esto no es más que un símil para el retorno de esa anhelada juventud que le permitiera dar a luz, de acuerdo con la interpretación del Midrash. Le volvió la menstruación por primera vez en muchos años, y lo cual significaba que podría concebir, según Rashi. Obviamente ella pensó que se trataba de un hecho aislado y no parte de un rejuvenecimiento milagroso. De lo contrario no se habría reído, ¿verdad? Y es que la siguen acusando, ¿verdad? De haberse como burlado. Cuando comentan esto, y se puede entender y muchos pueden comprender que se burló. Pero yo no creo que se haya burlado. Yo pienso que se rió de nervios o se rió de felicidad, ¿verdad? Y las dos cosas están correctas, ¿verdad? Bueno, las que yo pienso, no creo, o sea, no me quiero enaltecer y decir que lo que yo pienso es correcto, pero sí tiene más sentido, se rió de felicidad y también pudo haber contestado de nervios, no, yo no me reí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo han de haber interpretado mal también, pero le dicen, sí te reíste, ¿verdad? Y lo que pasa es que recordemos que ella estaba escuchando atrás. Entonces escucha ella con así secretamente la profecía y le gana la risa de felicidad o por lo que haya sido, ¿verdad? Entonces, ellos escuchan que ella se rió, ¿verdad? Y como la escucharon, que estaba escuchando de tras bambalinas, que ellos sabían que estaba escuchando, pues se puso nerviosa, ¿verdad? Se puso nerviosa y yo no me reí. sí te reíste, le dice, ¿verdad? Bueno, vamos a brincar a ese pasaje de una vez. Y ya para terminar, vamos a leer el 13 y el 14. Y dijo Yahweh a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, he yo de concebir en verdad siendo anciana? Y habrá algo más difícil para Yahweh en ese tiempo señalado. Yo volveré a ti en tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Entonces vemos que hubo hasta como regaño, ¿verdad? Pero miren, y es aquí donde podemos comprender que no se rió de burla, se rió de nervios. Si Sara se hubiera reído de incredulidad, de burla o lo que sea, hubiera habido un castigo. Porque así le pasó a Zacarías cuando tuvo a Yohanan el inmersor, a Juan el Bautista, ¿verdad? Que no creyó, ¿verdad? Y se le cerró la boca hasta que se cumplió la profecía, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿verdad? Que si ella hubiera pecado, ¿verdad? Hubiera sido incrédula,
Lo que pasa es que, como yo les digo, hay que poner toda la escenografía en nuestra mente, imaginarnos todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Y siempre sí vamos a poder verlo, visualizarlo. Amén, amén, amén. Ok, vamos a leer el comentario de estos dos últimos pasajes. Ya para terminar, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 40 minutos. Y bueno, a pesar de haber envejecido en realidad, las palabras que dijo en el versículo 12 fueron: mi marido es anciano, pero para preservar la paz entre marido y mujer, la Torá, es decir, Elohim, ahora, fíjense lo que dice este comentario, la Torá, es decir, Elohim, ¿sí? Comparando la Torá con Elohim. Y nosotros sabemos también quién es la Torá viviente, ¿verdad? Ahora cambió el objeto de esta alusión poco halagueña, haciendo que se refiera a ella misma, en vez de a su marido, según Rashi. Según Rashi. A ver, vamos a leerlo de nuevo. A pesar de haber envejecido, en realidad, las palabras que dijo en el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12 es la parashá pasada, ¿verdad? Entonces, mi marido es anciano, pero para preservar la paz entre marido y mujer, la Torá ahora cambió el objeto de esta alusión poco halagueña, haciendo que se refiera a ella misma en vez de a su marido, según Rashi, ¿verdad? Entonces sí, ok, no sé si se entendió, pero bueno, ya lo entendimos un poquito. Sí, que ¿verdad? Siendo anciano, en el versículo 12, siendo anciano, ahora se refiere a ella, siendo anciana, ahora voy a tener ese regocijo, ¿verdad? Pero ya vemos que desde entonces, desde la parashá pasada, cuando se le dio, ¿verdad?, la noticia, ya empezó a haber un rejuvenecimiento. Ya venía preparándola Elohim, ¿verdad? Y bueno, aquí se da el cumplimiento, se da la profecía, ¿verdad?, de Sara. Bueno, vamos a ir al... Vamos a pasar, ¿verdad?, a el libro de Romanos, Romayim. Lo vamos a leer en una Reina Valera. Romanos 9, 6 al 9. Amén. A ver. Vamos a ver se puede decir es comentario, pero esos comentarios recordemos que son inspirados por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Bueno, muchos de estos comentarios se podrían decir que son comentarios, pero inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, o Ruach HaKodesh. Aquí Romanos 9, 6 al 9. Porque la palabra de Elohim haya fallado, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Yisá te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén, 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 amén. Ahí está. Y vemos que por toda la Torá está que el hijo más obediente, los obedientes a los mandamientos son los hijos de Elohim, los hijos de Abraham, ¿verdad? Lo recalca también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si crees que Yahshua HaMashiach resucitó de entre los muertos, ciertamente descendiente de Abraham tú eres. Amén.
y estos no son hijos según la carne, ¿verdad? Ya lo leímos, son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Porque las palabras de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén, 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 amén. Amén, amén. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Que ahora comprendemos, ¿verdad? Que el primogénito es el hijo más obediente, no es el que nace primero, sino el que viene a la Torá, el que viene a guardar mandamientos, el que se va preparando con la Torá, ¿verdad? El que toma la Torá como instrucción de vida. Esos son los hijos contados, primogénitos. Bendito sea nuestro Elohim, varones con sus familias, ¿verdad? Que muchas de nuestras familias van a ser salvadas por los varones, ¿verdad? Y como en esta parashá, ¿verdad? Que Lot pudo salvar a su familia, que aunque la familia ya venía muy corrompida, pero eso no le quita, ¿verdad? Que él tenía el deseo de salvarlos, ¿verdad? Recordemos que los yernos se burlaron de él y por lo tanto también las otras hijas, ¿verdad? Y bueno, las dos muchachas también, yo creo que ya venían corrompidas. O sea, ya tenían en sus mentes mucha maldad por lo que hicieron, ¿verdad? Que aunque él dice, no las ha tocado varón, ya podemos intuir a la mejor que yo creo que ya habían sido profanadas, pero él no sabía, ¿verdad? Porque una almaná, una mujer pura, yo creo que no llegaba a esos pensamientos. Recordemos que lo que dice el libro de Yashar, dice que ellas pensaron que todo el mundo había perecido. La destrucción en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así la conocen normalmente, fue tan grande la destrucción, que ellas pensaron que ya no había ningún hombre en la tierra. Ellas pensaron que se había acabado todo, ¿eh? Imagínense de qué tamaño o qué tan cerca estaban ellos de la destrucción. Y dice nuestro patriarca Abraham que él se asomó y subía el humo de la tierra como si saliera de un horno. Imagínense la destrucción tan grande. Amén. A ver, vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, porque allí se habla también de esta parashá, ¿verdad? Y vamos a entenderla ahora sí, con un poco de contexto. A ver, bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? Que nos ayude a comprender este pasaje. Gálatas 4, 21 al 31. Ok, no lo apunté, vamos a 21 hasta el 31. Ok, lo vamos a leer aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Para que se entienda un poquito más. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Uno de la esclava y otro de la libre. Amén. ¿De quién desciendes tú? ¿De la esclava o de la libre? Nada más hay dos, ¿eh? Ahí está.
Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahí está. Miren, ahí está, sencillamente lo explica. Lo explica los mismos pasajes lo explican. Uno va a ser para esclavitud. Los que se están gozando ahorita, porque ellos, si ustedes miran allá en Qatar, que se miró, ¿verdad? Que se ha mirado, inclusive en Dubái, no sé dónde hicieron una ciudad, ¿verdad? Majestuosa, y están planeando hacer otra. Qatar compró el mundial. Imagínense, están gozándola ellos ellos yo creo que son los más ricos del mundo ahorita en la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos se, ¿cómo les diré? Bueno, no sé si pero en Qatar, perdón, en Dubái hay sueldos pequeños y sueldos muy altos. O sea, prácticamente hay esclavos y los que están arriba. Ustedes lo pueden investigar. Yo llegué a ver un documental donde hasta está prohibido preguntar cuánto ganan. Gente que viene a trabajar para ellos de otras partes viven hasta 10 en un cuartito. Sí, es prácticamente ellos son una... ¿Cómo les diré? Ellos sí ya tienen prácticamente esclavizadas a las personas. Es lo que yo he podido ver, Está, bueno, lo vi en un documental, pero está fuerte. Es muy, muy grotesco lo que hacen, ¿verdad? Porque si vemos gente que vive con mucha ostenticidad, ¿verdad? Y miren, que no tienen ya no hayan en qué gastarse su dinero los reyes o los príncipes allá en los árabes. Compran caballos carísimos, carros carísimos, están a punto de hacer otra ciudad gigantesca en el desierto. Compraron el Mundial de Qatar. ¿Por qué? Porque no hallaban en qué gastarse su dinero. Hicieron estadios nuevos que nomás se usaron una vez. Porque ellos ni siquiera creo les gusta el fútbol. Entonces, pero ellos, es lo que dice la escritura, ¿verdad? Ya tuvieron su recompensa, ¿verdad? Nos va a tocar a nosotros después nuestra recompensa, ¿verdad? Hay que hacer riquezas en los Shamaín. Ya saben cómo, ¿verdad? Comportándonos como nuestro padre Abraham y como Mashiach nos enseñó, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ok. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén, amén. Y ahí estamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que comprende, ¿verdad? Que ahí estamos nosotros, que fuimos desoladas, ¿verdad? Que fuimos la desolada, que somos miles, millones, somos millones, ¿verdad? Somos millones. Y ahora sí lo comprendemos más, ¿verdad? Vimos cuando investigamos, ¿verdad? La exposición que tuvimos en la semana de Jeremías 31, vimos que en el primer siglo
bajaban 2 millones nada más a Jerusalén, más los que ahí vivían, obviamente, ¿verdad? Pero no eran suficientes, no eran las 12 tribus. Faltaba un remanente gigantesco que está regresando ahorita. Amén. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén, amén, amén. Pero como entonces en él que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora lo vemos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, 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 amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que vemos aquí que somos descendientes, hijos de la libre. Y miren, vamos a hablar un poquito de este pasaje, que Pablo va a los Gálatas a predicarles, ¿verdad? Recordemos que había 3 tipos a ver, no me recuerdo muy bien, lo iba a buscar ahorita, pero se me olvidó. Pero, a ver si me acuerdo. Estaban los de alta alcurnia, ¿verdad? Había tres tipos de gente. Si no mal no recuerdo, los de alta alcurnia, los plebeyos y los esclavos. Los esclavos, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Se puede decir los ricos, los de clase media y los esclavos, porque había gente que se había hecho esclavo, que los habían hecho esclavos, incluyendo a gente del pueblo, ¿verdad? Que Roma los había capturado para ser esclavos. Por cualquier transgresión te podían hacer esclavos, por cualquier subordinación. Entonces viene Saulo a los Gálatas, ¿verdad? A hablarle a los esclavos. Aquí les está hablando a esclavos. Les está dando una promesa, que no se sientan mal, porque va a venir el día en que ese yugo se les va a quitar. Y si ustedes no son esclavos, no son hijos de la esclava, son hijos de la promesa. Entonces días vendrán en cuanto el yugo se les quitará, ¿verdad? Y saben que por este motivo fue, bueno, no exactamente por ¿verdad? Pero cuando Saulo predicaba a otro rey, había un decreto que no podías, era como subordinación, ¿verdad? En aquel tiempo, que alguien estuviera predicando a otro rey o estuviera queriendo alzar una guerrilla, a eso fue acusado Saulo, por eso fue ejecutado, porque él, sus palabras las torcieron para llevárselas al rey. Pues acuérdense que lo querían matar, ¿verdad? De varios frentes, bueno, no de varios frentes, pero los judíos lo persiguieron. Entonces, eso fue su última acusación, que él estaba levantando otro rey. Más bien él predicaba al rey, ¿verdad? Al rey que nosotros conocemos, ¿verdad? Que iba a venir un reino, ¿verdad? Celestial, que iba a venir un reino milenial, perdón. Y les dice aquí a los Gálatas, a los esclavos, aquí está hablando a esclavos, y les está haciendo una promesa, levantándoles el ánimo, ¿verdad? Y aquí sí podemos diferir de que a ellos se les está diciendo, ustedes nada más aférrense a la fe, ¿verdad? Porque recordemos que un esclavo no le va a decir a su amo, hey, ahorita vengo, voy a ir a guardar Shabbat, ¿verdad? Y entonces aquí sí se puede entender que les está diciendo, ustedes son hijos de la libre. Así es que mantengan su fe, oren mucho para que puedan salir de la esclavitud. Si Elohim tiene rajamín de cada uno de ustedes, los va a poder sacar y los va a traer así como nosotros
Nosotros hemos pasado de la esclavitud del pecado a ser libres en la Torá. Amén. Amén, 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 amados hermanos. Creo que hemos terminado esta, ¿verdad? Esta exposición sobre la primera aliyá de esta parashá. Y bueno, sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Hay que seguir estudiando la Haftará, ¿verdad? Y lo demás que nos falta, ¿verdad? Todavía el Shabbat es joven, ¿verdad? Ahorita son las 11, a ver, son las 11, las 10 de la mañana, 10:30, 10:20. Todavía es temprano, ¿verdad? Y ayer sí se tardó mucho en subir mi video. Pero bueno, amados hermanos, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.